Imagina ser una heroína atrapada entre dos cuerpos, dos mundos y un destino. Esta es la historia de Psylocke, una de las mutantes más letales de Marvel. Y hoy en Marvel Rivals renace como nunca antes la habías visto. Esta es la historia que tienes que conocer antes de elegirla en el campo de batalla. En este video vamos a sumergirnos en el origen real de Psylocke en los cómics y cómo su nueva versión en Marvel Rivals conecta de formas que pocos fans han notado. Créeme, esta no es solo otra skin más, es una declaración de poder. Todo comenzó en el universo mutante de Marvel, con Elizabeth Betsy Braddock, la hermana gemela del mítico Capitán Britannia. Al principio Betsy no era una guerrera, era una telépata poderosa. Sí, pero mucho más reservada, más humana. Su vida cambió radicalmente cuando fue secuestrada por la Mano, el clan de ninjas asesinos. Su mente fue trasplantada al cuerpo de Wanon, una brutal asesina japonesa. Betsy Braddock renació como Psylocke, una guerrera mortal fusionando la mente inglesa y el cuerpo japonés, dominada por la sed de batalla. Pero antes de esa transformación brutal, el camino de Betsy ya estaba marcado por batallas internas mucho más profundas. Desde pequeña, mientras sus poderes psíquicos florecían, Betsy ayudaba a su hermano Brian en misiones secretas y trabajaba como piloto de combate. Incluso llegó a ser una modelo reconocida, hasta que su destino dio un giro oscuro al unirse a Strike, el equivalente británico a SHIELD. Su coraje la llevó a sustituir a su hermano como Capitán Britannia cuando él desapareció, pero su heroísmo tuvo un precio devastador. Slime Master, uno de sus enemigos más sádicos, la venció brutalmente y le arrancó los ojos en una emboscada. Aunque Brian la rescató, Betsy, determinada a no rendirse, rechazó implantes cibernéticos, confiando únicamente en su poder mental. Pero su tragedia apenas comenzaba. Mojo, un monstruoso magnate extradimensional obsesionado con el espectáculo, la secuestró. Bajo su dominio, Betsy fue manipulada, recibió ojos cibernéticos y fue rebautizada como Psylocke. Aunque fue rescatada por su hermano y los nuevos mutantes, su mente quedó marcada para siempre, y fue en búsqueda de sanación en la Mansión X, donde comenzó a forjarse la verdadera guerrera que conocemos hoy. En esta primera etapa, Betsy poseía habilidades telepáticas de nivel medio alto, pero era considerada una mutante clase alfa, con la capacidad telepática avanzada, lectura de mentes a distancia, proyección astral, manipulación mental, creación de armas psíquicas como su cuchillo y katana, capaces de incapacitar a enemigos cortando su conciencia. Mientras tanto, en un rincón oscuro de Japón, otra figura trágica emergía, Wanon, una mutante japonesa, criada desde niña para ser una asesina letal, al servicio de la Mano. Tras años de sangre y traición, Wanon trató de redimirse, pero una tragedia la llevó al coma profundo, dejando su cuerpo al borde de la muerte. Fue entonces cuando sus caminos se cruzaron. Capturada y vulnerable, Betsy fue encontrada por la Mano. Con la magia retorcida de Spiral, las dos mutantes fueron cruelmente entrelazadas. Sus mentes, sus recuerdos, sus poderes, todo mezclado en un torbellino de identidad perdida. Betsy, en el cuerpo de Wanon, fue programada como Lady Mandarín, una asesina implacable bajo las órdenes del Mandarín, hasta que Wolverine le devolvió la memoria. Mientras tanto, atrapada en el cuerpo original de Betsy, Wanon comenzó a creer que ella misma era Psylocke. Ambas convivieron incómodamente en los X-Men, en una coexistencia frágil de cuerpos, almas y cicatrices compartidas. Wanon consolidó su perfil como una mutante de clase alfa, especialmente por su combinación única de habilidades mentales y físicas. Mientras intentaban coexistir, Wanon adoptó el nombre de Revenge, buscando reclamar una identidad que sentía arrebatada. Pero el destino no tuvo piedad. Revenge contrajo el virus del legado, una sentencia de muerte en el universo mutante. Sabiendo que su final era inevitable, Wanon pidió a su amante que acabara con su vida, en su último acto de amor y redención. Matsuo cumplió su voluntad. Con su muerte, la parte perdida del alma de Betsy volvió a ella, cerrando un capítulo brutal de sufrimiento compartido. Pero Betsy aún debía enfrentar un desafío más. En una misión a Japón, se cruzó con Sapphire Stex, una vampiresa psíquica capaz de devorar almas. Betsy, contra todo pronóstico, dominó a la criatura, absorbiendo su energía para reconstruir una nueva versión de su cuerpo original. Esa victoria también provocó la resurrección del cuerpo anterior de Betsy, ahora restaurado, y con ello el regreso de Wanon como un ser independiente.
Finalmente, cuando los mutantes se unieron para fundar Krakoa, Betsy tomó un rol diferente, convirtiéndose en la Capitana Britannia, honrando su linaje y su propio renacimiento. Mientras tanto, Wano forjó su propio camino, abrazando el nombre de Psylocke y convirtiéndose en una de las capitanas más temidas y respetadas de todo Krakoa. Betsy Braddock fue Psylocke durante años en los cómics, pero recientemente los roles cambiaron. Wano adoptó el nombre de Psylocke mientras Betsy asumió el manto de la Capitana Britannia. Este cambio abrió caminos nuevos para ambas, permitiéndoles crecer de manera independiente y con identidades claras. Pero entonces, ¿quién es la Psylocke de Marvel Rivals? Psy surge como una nueva versión de Psylocke creada en una dimensión alternativa. Su lore es todavía joven, hasta ahora. Solo ha protagonizado un cómic, lo que le da a Marvel Rivals una oportunidad de oro para moldear su historia y evitar las complejidades del pasado de Betsy y Wano. En esta nueva narrativa, Psy es una guerrera errante del Japón feudal, una ninja telepática que dedicó su vida a eliminar demonios y monstruos antiguos, siempre acompañada por su leal lobo Logan. Se contaban historias en una aldea al pie del monte Shiharu sobre cómo Psy enfrentaba a yokais y acababa con ellos, donde su más reciente triunfo fue contra Orochi, la gran serpiente, Venom en este universo. Tras una batalla feroz contra insectos demoníacos en un bosque, usando fuegos artificiales y su hoja psiónica, Psy se dirigía a reclamar su recompensa. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una figura misteriosa emergió de una puerta dimensional, el coleccionista. Antes de que Psy pudiera hacer algo, sintió un dolor que le atravesó el cuerpo, algo completamente nuevo para ella. Logan aullaba mientras todo se tornaba negro. El coleccionista la había capturado. Anhelando la libertad, Psy encontró aliados inesperados en su prisión. Mantis y Jeff, un tiburón cuadrúpedo adorable. Juntos escaparon en una nave robada. Su huida no fue sencilla. Perseguidos por el coleccionista, fueron rescatados por una Canti, una majestuosa ballena cósmica. Estas criaturas se movían en manadas y entonaban melodías cautivadoras que se escuchaban a través del universo. Como que esto me suena familiar, pero bueno. Con nuevos aliados y nuevos horizontes, Psy estaba lista para encontrar su hogar, pero entonces escuchó un llamado en su mente, 4 palabras que cambiaron todo. A mí, mis X-Men. Guiada por esa voz desconocida pero poderosa, Psy supo que su verdadero destino apenas comenzaba. Como mencionaba, Psy es una versión muy reciente de Psylocke, por lo que su lore está muy poco desarrollado. Realmente todo lo que se puede encontrar sobre esto es leyendo el cómic que les mencioné y leyendo lo que está dentro del juego, dentro de Marvel Rivals, lo que podemos encontrar en su biografía y en las historias. Pero de ahí en fuera es lo único, ya que ni siquiera tiene un perfil como tal de personaje. Y en lo personal me gustaría que se desarrollara todavía más, ya que el cómic salió en 2021, así que tuvieron bastante tiempo incluso para incluir más cómics o hacer alguna otra cosa para ampliar el lore. Pero bueno, como decía, es una oportunidad muy brillante para que los desarrolladores del juego le den un lore propio al personaje. Así que bueno amigos, esta fue la historia de Psylocke dentro de sus 3 versiones. Esta vez decidí únicamente hacer el video del lore, no incluir nada más como una guía, como lo hice anteriormente con el video de Emma Frost, ya que creo que es mejor así. Un video para historia, un video para una guía y un video a lo mejor para noticias, por ejemplo. Así que cuéntenme también qué les parece esto, si es una buena idea. Y también déjenme en los comentarios de qué otro personaje quieren su historia.